Buenas tardes. Siguen siendo buenas tardes. El último bloque de la mesa número 1 de viejas y nuevas tecnologías empieza ahora con amplia participación de historiadores. En estos momentos para mí ya de prestigio, con los cuales he tenido la fortuna de trabajar y de compartir experiencias. Los dos primeros son José Ignacio Murillo Fragero y Leandro Sánchez Zufiaurre, de Urbe Pro Orbe y de Quark Arqueología respectivamente. Y ya es larga la colaboración que han mantenido, en este caso con la Dirección General de Patrimonio Cultural a la que yo he pertenecido, y ya más recientemente con el proyecto, en el caso de Leandro y bueno, de ambos, con el proyecto Zamora Románica, que ha relatado esta mañana Hortensia, y nos van a presentar un trabajo sobre ya un objeto conocido por todos vosotros en este momento, a estas alturas del partido, que es el Castillo de Zamora, desde la perspectiva del análisis de la arqueología de la arquitectura, un análisis de una estratégica fortificación desde esa metodología. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos encantados de estar aquí. Antes de empezar voy a hacer un pequeño inciso. Me voy a permitir ese atrevimiento. Y por las ponencias que vi justo antes de nosotros, me llama la atención que después de 30 años, los que llevamos 30 años trabajando en la documentación geométrica del patrimonio, aquí veo a Fernando Arce, por ejemplo, que lleva 30 años dibujando con una precisión exquisita, que todavía tengan que existir ponencias como las que hubo, que son necesarias, y para explicar que hay que documentar bien geométricamente los objetos históricos y patrimoniales, clama al cielo. O sea, a mí todavía me duele la vista, todavía me sangran los ojos de la imagen que presentó Estefanía Herrero, de esa torre con las tramas de AutoCAD. O sea, salió la imagen y yo veía las tramas y lloraba. Entonces, arquitectos, si hay alguno aquí, que haya uno. Bueno. Tramas de AutoCAD no, por favor. Prefiero un plano en blanco, prefiero que no dibujéis. Pero un trama, no. Entonces, lo siento, pero tenía que decirlo. Y por otro lado, el dibujo que van a ver es del año 2009 y es ya, en ese momento, una documentación en 3D, con fotografía rectificada en 3D. Estamos hablando del año 2009, o sea, no estamos hablando de tecnologías supermodernas, esto es una cosa consolidada, ya no hay excusas. Y perdón, empiezo. Y como tenemos tendencia a explayarnos demasiado, vamos a leer, porque si no, no tardamos 10 minutos, como ven. Bueno, buenas tardes. Es para nosotros un placer intervenir en esta reunión, donde presentamos de manera muy sintética, porque es muy grande el trabajo, por primera vez los principales resultados de la participación en el trabajo que se llamó Restauración y Recuperación de las Estructuras Defensivas del Castillo de Zamora. Y es que se trata de una actividad que llevamos hace ya 15 años. La restauración de las estructuras del castillo fue promovida por el Ayuntamiento de Zamora y se llevaron a cabo según un proyecto del arquitecto Francisco Somoza. Los trabajos se organizaron en 4 fases. Durante la primera y segunda se llevó a cabo la excavación a cargo del equipo de Strato, de la empresa Strato, en diferentes áreas de la fortificación. De este modo se vaciaron enormes colmataciones, por un lado en la lisa artillera, aquel espacio comprendido entre los muros del castillo y la barbacana que lo rodea, y por otro en el gran foso exterior que rodea los flancos orientales de la barbacana. En el interior del castillo se llevó a cabo el derribo de todas las estructuras que eran consideradas, y resalto esto, del siglo XX, trabajos que fueron acompañados por su correspondiente excavación. La tercera fase del proyecto se llevó a cabo en 2009, durante la cual comenzaron trabajos de consolidación a cargo de Copsisa. Junto a estos trabajos se concluye la excavación del interior del castillo, coordinado por el arqueólogo Luis Alberto Villanueva, que hablará luego de Antequem. En este contexto, nuestro equipo recibió el encargo de realizar el estudio desde el marco metodológico de la arqueología de la arquitectura, de las estructuras del conjunto que aún se mantenían en pie.
Junto a dicho análisis, llevamos a cabo también un profundo estudio documental y el levantamiento planimétrico completo del conjunto por parte del equipo de nuestra empresa. Como podrán apreciar, llegábamos en un momento avanzado del proyecto de intervención arquitectónica y arqueológica, lo que en la práctica no resultaba lo más conveniente para el estudio que íbamos a llevar a cabo, pero así eran las cosas. Vamos a introducir brevemente el análisis. El análisis de esta importante defensa plenomedieval nos permitió reconocer y secuenciar sus numerosas reformas, todas ellas de gran calado, cuyo principal objetivo era siempre potenciar el valor estratégico de la fortificación. A continuación pasaremos a describir las características del edificio originario, que presentamos ahí en amarillo en la imagen de la derecha. A la izquierda vemos las unidades estratigráficas y a la derecha convertido en etapas. Hay una etapa de interpretación intermedia, que es la de grupos de actividades. Los argumentos que nos permiten apoyar la datación del siglo XIII, por lo largo del siglo XIII. No expondremos el resto porque no nos da tiempo. Como son las obras de los siglos XV y XVI, en verde y morado, nuevas torres y una barbacana y foso para los siglos XVII y XVIII en azul, crear una ciudadela adaptada a soluciones artilleras modernas. Hemos podido comprobar que el valor defensivo de la fortificación no se perderá sino hasta finales del siglo XIX. El proyecto originario. ¿Cómo era el proyecto originario? El proyecto originario, que está dibujado en todos los dibujos que vas a ver en amarillo, se lleva a cabo en el extremo más occidental de la meseta rocosa amurallada, donde se desarrollaba la ciudad de Zamora, posición desde la que se disfruta de un gran dominio visual de la Vega del Duero. El análisis nos permitió confirmar, en primer lugar, que se trata de un proyecto posterior a las murallas urbanas, en cuyo extremo occidental se integra. En segundo lugar, que no reaprovecha elementos precedentes. Y en tercer lugar, que su construcción se llevó a cabo en 2 fases de obras sucesivas. Que no reaproveche no quiere decir que no hubiera, como mostró Hortensia antes. Primero, se construye sobre el solar rocoso una vez que este fue explanado en los muros del castillo, obra de nueva planta que incluye 8 torres exteriores. Finalmente, ya en una fase de construcción avanzada, se edificaron 4 crujías paralelas adosadas a los lienzos interiores del castillo, es decir, las crujías interiores. El aparejo de las estructuras es de sillería, con núcleo de hormigón de piedra arenisca que en ocasiones se presenta color más rojizo, aunque denomina el tipo conglomerado o pudinga. Sillares a soga con algún tizón alternado en hiladas que tienden a la horizontalidad. El mortero es de arena y cal con nódulos no muy gruesos de este elemento, de color blanquecino, granulometría y desgrasantes de grosor medio, sobre todo con cuarzo y cuarcita. Este mortero, lo más característico de este mortero es que en diversas partes del recinto aparece, lo hemos podido constatar muy bien, tiene un espatulado con línea incisa que remata el exceso de argamasa que rebosa las juntas sin llegar a cubrir el sillar. Y creemos que este tipo de rejuntado lo tenía toda la obra. Bien, voy a continuar yo. Los muros del castillo describen, vamos a explicar de nuevo, insisto en que vamos a explicar las fases originarias los elementos de la fase originaria del edificio, que como acaba de explicar Leandro, se lleva a cabo en 2 envites constructivos sucesivos. La primera fase, el castillo propiamente, describe una planta romboidal que se completa con torres pentagonales en proa, tanto en sus esquinas como en el centro de los lienzos. El acceso al recinto originario se efectuaba por puertas, una situada en el lienzo este y otra en el oeste. Las torres pentagonales, puertas. Y el ascenso a los adarves de los lienzos se llevan a cabo por estrechas y empinadas escaleras cajeadas en la fachada interior de los muros del castillo, dirigidas cada una a una torre, menos la sureste. A esta última torre se accedía probablemente por una escalera de caracol de la que pudimos reconocer su acceso, que señalamos con el círculo, cegado en la base del lienzo de la muralla. De las 8 torres originarias conservamos 5. La norte central, la noroeste, la oeste central, la sur central y la sureste, todas desmochadas. De la suroeste conservamos su cámara interior abovedada. A pesar de las numerosas transformaciones de fases posteriores, podemos afirmar que la mayoría de los adarves conservan su altura originaria. Los adarves de piedra estaban complementados con un cadalso interior de madera, del que dan cuenta una serie de huecos para tornapuntas ubicados junto a la cabeza de los muros.
Estas evidencias nos permiten confirmar que conservamos una importantísima proporción de la construcción originaria, aunque no podemos concretar con seguridad cuál sería la altura de las torres. El proyecto originario del castillo se completa al final de su obra con la construcción de edificaciones internas abiertas al patio. 4 crujías paralelas adosadas a los lienzos del castillo, divididas en 2 estancias, cada una, y de una sola altura. Los usos de estas estancias, por su aspecto y disposición, son imprecisos. Almacenes, tropas, caballeriza. Sin embargo, encontramos 3 estancias significadas de las que hemos podido deducir su probable función. En la crujía sur, la de menor insolación, existe una cámara abovedada de la que conservamos los soportes para unos arcos fajones y en semisótano. Desestimamos que pudiera ser una sala noble por el hecho de ser la única abovedada. Probablemente sería la estancia más fría y lúgubre de la fortificación, por lo que consideramos más apropiado proponer una función de almacén para víveres. También con función de almacenaje tendremos que interpretar otra estancia de la crujía oeste, en su mitad sur, donde sobre una gruesa solera de mampostería se habilitó un pavimento de grandes losas de piedra, sobre el que a su vez se distribuyeron pequeños receptáculos, unos de ellos comunicados por un caño con otra pileta de menor altura. Estructuras asociadas al agua que se pueden interpretar como pesqueras. Por lo tanto, 2 estancias asociadas al almacenaje que, si le sumamos otras probables para el utillaje de la tropa, balística, pólvora, la principal función que advertimos para este espacio habitacional será el de intendencia. También se lleva a cabo en este momento adaptaciones que no estaban previstas en el proyecto originario, como las reformas que registramos en el extremo nororiental, donde, con el único objetivo de reorientar los muros del castillo, recibe el adosamiento de una pared en cuña sobre el alzado norte. Esta construcción desbarató la configuración inicial de este ángulo del castillo, cancelando así el acceso originario de esta zona al adarve. A esta reforma se asocia un nuevo pavimento de losas con un corto graderío en su extremo oriental, donde centrado se conservan huellas de un elemento macizo, desmontado, con sus bordes moldurados. Estas características, sumadas a la existencia de enterramientos bajo el pavimento bien orientados, nos permite defender que el nuevo espacio se diseñó para funcionar como capilla. Recapitulando, podemos decir que llegados a este punto, con los datos que tenemos, tanto estratigráficos como tipológicos y funcionales, podemos intentar precisar la cronología del conjunto descrito, para el cual ya Avelino Gutiérrez propuso que se llevaría a cabo a lo largo del siglo XIII. Por un lado, son claves las referencias de la década de los 70, que nos hablan del alcaide de la fortaleza, un tal Pedro Rodríguez, y citan también que en la proximidad, que esta fortaleza o el castillo se situaba cerca de la catedral y el mercadillo. Unos pocos años más adelante, ya en el 82, 1282, la construcción es protagonista de las revueltas contra Alfonso X. Por lo tanto, una fortificación ya en pie y útil a comienzos de la segunda mitad del siglo XIII. Pero ¿cómo acotar las fechas más tempranas? A este respecto, el análisis estratigráfico nos muestra que la construcción del castillo es posterior a la cerca urbana, extensa construcción de defensa de la frontera del Duero, que la investigación precedente enmarca en una horquilla cronológica entre los siglos X y XII. De hecho, las excavaciones que precedieron a nuestro trabajo pudieron reconocer que los cimientos de la fortaleza cortan estratos con material del siglo XI. La adaptación del castillo a la cerca urbana persigue reforzar puntos vulnerables de ella y, en este sentido, entendemos la incorporación de las torres pentagonales, las terminadas en proa, las cuales, al menos en cuanto al Reino de Castilla, son una producción abundante entre los siglos XIII y XV. Por lo tanto, teniendo en cuenta el contexto tecnológico y tipológico de su construcción y el límite temporal que supone la posterioridad del castillo con la cerca urbana, nos atrevemos a señalar la primera mitad del siglo XIII como periodo durante el cual se proyectó y edificó el castillo de Zamora. Quizá una primera mitad del siglo XIII avanzada, teniendo en cuenta, como han puesto en manifiesto autores como Ladero Quesada, que a partir de la unificación de los reinos de Castilla, 1230, comienza a reducirse la función bélica de los castillos, los cuales adquieren ahora rasgos de alcazabas urbanas, con guarniciones permanentes y espacios para sus pertrechos. En este sentido, las características de las estancias interiores del castillo parecen aportar rasgos materiales para esta funcionalidad,
espacios que ya están en pie al comienzo de la segunda mitad del siglo XIII, como así lo demuestra una carta de pago a favor del obispo Don Suero, que describe la existencia en el año 1270 de una capilla del Alcázar del Rey en Zamora, la capilla que hemos descrito. Podríamos, a partir de este punto, continuar explicando la evolución del castillo y de la gran defensa en la que termina convirtiéndose en base a los rasgos poliescéticos, tipológicos, funcionales y, sobre todo, estratigráficos que nos aportaron. Pero esto lo tendremos que dejar para otra ocasión, creo. Gracias. Ah, se las vas a pasar tú. Vale. Ah, perdón, no te veía. Estás ahí. Seguimos. Fernando Miguel Hernández es un arqueólogo de larguísimo recorrido. Ha tenido muchas facetas, la docente entre ellas. Tengo entendido que ya te has jubilado de la docencia, ¿no? Este año. Enhorabuena. Y, hemos llegado vivos, que no es poco. Sí. A él le debemos, tiene una larga vinculación con Moreruela, porque a él le debemos la fecha de Moreruela, y la última vinculación que ha tenido con Moreruela ha sido precisamente en el trabajo que ha enseñado esta mañana Hortensia con la excavación y limpieza del pabellón de novicios de ese monasterio. Ya desde un trabajo suyo académico sobre los registros hidráulicos de los monasterios cistercienses en España, entiendo que se deriva la ponencia que trae, que es los monasterios cistercienses zamoranos a la luz de los últimos análisis arqueológicos. Gracias. Buenas tardes por seguir ahí, ustedes o vosotros, compañeros arqueólogos, arquitectos, profesionales. Y gracias y enhorabuena al organizador de este evento tan complejo y tan exitoso como está resultando. Y gracias especialmente al comité científico también, que ha considerado pertinente que estuviera aquí con ustedes. Es necesario ir inmediatamente al grano por la premura de tiempo. El trabajo trata, como acaba de decir Marco Antonio Garcés, sobre una actualización de los estudios de los últimos 10, 15 años que han transcurrido estudiando, analizando estos 4 monasterios cistercienses que hay en la provincia de Zamora, la mayoría conocidos por ustedes. 3 son masculinos, Castañeda, Moreruela y Valparaíso, creo que se ve bien, y 1 femenino en el norte, cerca de Benavente. Los 2 primeros, Castañeda y Moreruela, aunque están en lugares muy dispares y con marcos geográficos muy diferentes, comparten un proceso histórico común con muchos monasterios hispanos y europeos. Primera fundación oscura, casi siempre en torno al siglo X, a las repoblaciones internas, en reactivación monástica a mediados del siglo XII, con pequeñas variaciones, y afiliación ha avanzado el siglo XII, o incluso en el caso de Castañeda, bastante más tarde, ha avanzado la afiliación a la orden cisterciense. El caso de Valparaíso es particular, al sur en dirección a Salamanca, porque comienza con un albergue, un hospital medieval en la calzada de Salamanca, Zamora, promovido por
por Martín Cid, que es un hombre de orígenes nobiliarios, pero con una visión ascética de la vida y que se aleja de ese mundo y protege a los peregrinos en esta calzada. Primero crea una alberguería que ya estaría citada en la colección diplomática que han estudiado el equipo encabezado por José Carlos de Lera Maillo, y hacia el año 1144 aproximadamente, y es tal el éxito de la devoción, del ascetismo, del ejemplo de vida, que la monarquía, en este caso Alfonso VII, le da un salto cualitativo a esta alberguería y la convierte en un monasterio masculino, que se denomina Peleas, una etimología que Riesco, el eminente filólogo que hay, ingeniero filólogo que hay en esta tierra, califica como un lugar en litigio. La pelea, que diríamos cotidiana, por dificultad, por enfrentamiento en las demarcaciones entre moros y cristianos, se dice habitualmente, pero también simplemente territorial, como trataré de sugerir. Y se llamaba también Belofonte. Me entretengo un poco porque después voy a seguir un poco la pista a este primitivo monasterio. Voy a intentar seguirle la pista. Belofonte, fuente deslumbrante, hermosa, no sabemos si arquitectónicamente o simplemente por la calidad de sus aguas, quizás salutífera. Es tal la dificultad que tiene este monasterio, que dura aproximadamente 90 años, en el lugar de vida, en el lugar que está alojado inicialmente, Peleas y Belofonte, que a pesar de ese nombre tiene que trasladarse a un lugar más aireado, más sano, que es el que recibe el nombre de Valparaíso, que da nombre al monasterio y al arroyo que lo surca en el lugar que hoy conocemos y que ya estudiamos en su momento Hortensia Larraín y yo. Por su parte, y acabando esta entradilla, el monasterio de Santa Colomba de las Monjas nace promovido por los ricos hombres de Benavente, que apoyados por el monasterio de Moreruela como monasterio padre de la nueva fundación, animan a la instalación de una comunidad de monjas que vienen procedentes del monasterio leonés de Gradeces, y allí van a seguir desde 1181 hasta que, después del Concilio de Trento, como bien saben, el aislamiento de los conventos y monasterios femeninos es desaconsejado y se pasa a instalar en la ciudad de Benavente en el año 1581. Estos monasterios los hemos difundido allá donde nos han invitado en las investigaciones que hemos acometido en estos 13 años. Desde 2010, cuando se publica, 2008-2010, cuando se publican los últimos trabajos de la obra monumental de Moreruela, coordinada por Hortensia Larraín, y después lo que modestamente yo pude estudiar en San Martín de Castañeda, y juntos de nuevo hicimos en el pequeño librito de los monasterios cistercienses zamoranos, pues hemos seguido trabajando con mucha ilusión, compartiendo el esfuerzo con mucha gente, Leocadio Peláez, Luis Pichel, y otros, muchos arqueólogos también, siguiendo sus trabajos. Y hemos difundido, yo digo, allá donde nos han invitado, incluso en el monasterio de Clairvaux, de Claraval, al que estaban afiliados todos los monasterios zamoranos, en Lisboa, en la Alcobasa, el monasterio junto con Poblet más importante de España, etc. Allí hemos trabajado lo que aquí modestamente les voy a presentar de manera sintética. Hemos seguido dos vías de investigación, la prospección y la excavación. En cuanto a la prospección, me comprometí para este congreso en intentar localizar la primera fundación del monasterio de Valparaíso, el monasterio de Peleas o de Belofonte, que aparece en la documentación. Pero, ¿dónde estaba? Cuando se traslada a Valparaíso, en el diploma de 1223 de Fernando III, se dice, como creo que pueden leer,
que monasterii de Belofonte, quod peleas generaliter appellatur ordinis cisterciense, que normalmente llaman comúnmente peleas, propter porque inequalitatem loci et aeris distemperantias graves corporum agritudines, es decir, con unos aires insanos que provocaban graves enfermedades. Por esa razón, dice el documento, el diploma real, transferimus ad monasterium quod mandabimus construendum in loco qui valis paradisi vulgaritir appellatur. ¿Dónde estaba? Ahí seguimos pasando. Un lugar insano no puede ser Peleas de Arriba porque es un lugar magnífico, lo dice Madoz, buen clima. Un lugar donde se dice mal clima, lo dice Madoz, es Peleas de Abajo, que está a 8 kilómetros. Y efectivamente hoy, aparte del cambio climático, en esta fotografía del vuelo de 2020 del IGN, pues no se ve exactamente qué es lo que puede pasar ahí. Pero sí en el vuelo americano de 1957, que muchos de ustedes conocen, ¿no? Donde se ve enrayado todo el espacio que ocupaba el agua encharcada en gran parte de la primavera y del invierno. Casi todos los habitantes de estas zonas de Peleas, Jambrina, la Cazurra, Gema, Pontejos, aluden a las lagunas constantes. Son algunos de los campesinos, me hablan de hasta 300 metros de crecida durante meses y meses. Y el ambiente pues, sería el que hemos conocido todos en las lagunas ya desaparecidas de nuestro paisaje hispano. Por eso creo que la hipótesis puede ser razonable buscar por ahí, no en Peleas de Arriba. Curiosamente, en Peleas de Abajo nadie sabe nada de un monasterio anterior al de Valparaíso. Nadie, en todo el valle que he recorrido durante días. ¿Dónde estaba Belofonte? No la he encontrado, lógicamente. He documentado en topografía 20 y tantas fuentes, de las cuales he comprobado 6 en este momento. Una de ellas es esta. Desde luego responde a ese apelativo, pero la inscripción delata que es de época moderna, el mascarón, o es neoclásico, o es del siglo XVI. Pero es curioso que un caño pertenece al término de Peleas y el otro caño pertenece al término de Jambrina. Hay peleas en los cotos de caza, hay peleas en los términos de una iglesia, de un despoblado que se llama San Martín. Pasa. He seguido también las ruinas, las preguntas normales que ustedes conocen de los arqueólogos, y me han llevado al inventario arqueológico de Zamora, al lugar de San Miguel. ¿Por qué San Miguel? Porque la iglesia del monasterio de Peleas tenía la vocación de San Miguel. Y en Jambrina, al sureste de Jambrina, hay un lugar, un despoblado San Miguel, donde en el año 2001 aparecieron ya unos restos de una necrópolis. Se atribuyen los arqueólogos a una ermita, pero habría que revisar quizás las cerámicas. Pasa. Buscamos también en la prospección las canteras, porque la documentación nos guiaba. En el caso de Castañeda, las canteras del Testerón, camino de Vigo, porque antes toda la piedra se traía del otro lado del lago, de Quintana. Allí fuimos y allí encontramos canteras. No quiere decir que sean las históricas, pero sí hay canteras en esos lugares. Pasa. La tecnología de explotación es la conocida, acuñamientos con hacha más modernas, luego las veré. Pero bueno, las canteras también de la Pedrera, en el caso de Moreruela, en época medieval, incluso estaba la pizarra en la Pedrera, en Puente Quintos, la pizarra micacia, pero también la cuarcita que se usaba en los ripios. Buscamos las canteras de época moderna del monasterio de Moreruela, el documento que arriba ven para la construcción de la sacristía, la cantera de Peñagausende. Allí fuimos y allí la encontramos, una cantera espectacular,
Buscamos también la prospección de los molinos. Trabajamos la documentación junto con la cartografía histórica, los planos de Tomás López y de Antonio de Gaber, de la época ilustrada tan imprescindible para los arqueólogos. Encontramos las aceñas de Bretó, el molino de Cubo de Valparaíso, que está metido dentro de la casa del monasterio, los molinos de las granjas de Valparaíso, los de Castañeda, pero no puedo entretenerme más, la granja Florencia, espectacular todavía hoy. También prospectamos las granjas de la casa, las granjas que estaban pegadas al monasterio, que nacen como pueblos de lo que fue la granja de la familia monástica. Y allí quedan las huellas de los restos arquitectónicos que mostraba antes. También incidimos en las redes hidráulicas, exteriores e interiores. Buscamos la captación de las aguas del monasterio de Castañeda, las encontramos con toda la toponimia menor, los abastecimientos de agua limpia. También lo hicimos con Leocadio Peláez y Hortensia, el caso del monasterio de Moreruela, donde conseguimos poner sentido al abastecimiento externo, ya que posiblemente los monjes fueran los que diseñaran, pasa la anterior por favor, el arroyo de la laguna que recoge las aguas de escorrentías de las terrazas y de los páramos y las encauza para evitar el encharcamiento en la zona del terrazgo del monasterio y del edificio monástico. Desde la laguna se abastecen también de las aguas de uso económico, pasan por el monasterio, mueven los colectores. Buscando, y esto es muy novedoso, buscando indicios de la red hidráulica sin destruir la ruina, hicimos un ensayo con el georradar 3D para ver, sabiendo cómo se comportaría estratigráficamente unas estructuras hidráulicas, ver qué nos podía indicar. La planta, como ven, pues refleja las cimentaciones en rojo intenso, las cimentaciones del claustro moderno que han desaparecido con sus contrafuertes al interior, en la parte baja. Pegado ya a los edificios medievales, otra tonalidad roja, que es la cimentación del claustro medieval, y en el centro lo que buscábamos, una mancha circular de unos 3 metros de diámetro, que cuando se analizan las profundidades, esta es la bondad de las 3 dimensiones, una arqueta arranca de arriba abajo y baja 70 o 80 centímetros, como las que están aquí dibujadas. Un canal está subterráneo a una altura de unos 40 o 50 centímetros, donde se muestran aquí las perturbaciones. No sé si ustedes las pueden ver, ¿no? Aparte del pavimento, que es fácil de reconocer. Pero fíjense arriba a la derecha, una estructura circular de 3 metros de diámetro y que no alcanza los 2 metros de profundidad. Pueden ser los canales, la fuente, las atarjeas, Y esto nos permitió, nos permitió dar sentido a la red hidráulica interior del monasterio de Moreruela. Todo resultaba coherente ahora, la arqueología, el georradar y la prospección. Y hemos hecho, por último, yo no las he hecho, pero sí he colaborado con los arqueólogos de la empresa Red Natural, Antonio Trigo, Patricia Fernández y Javier San Vicente. Unos sondeos en un lugar insólito en Europa, en la arqueología cisterciense, que es el refectorio de conversos. Esto llama la atención a cualquier especialista europeo por lo que hay aquí. Ya en el año, con la excavación, pasa por favor atrás, con la excavación de estrato ya se había visto los capiteles que surgían de la tierra y en la excavación del año 2020 ya la base de los mismos y el poder de estos pilares que doblan en tamaño los de la sala capitular. Y por último, la intervención en área en el monasterio de Moreruela, en el área de novicios, dirigida por Leocadio Peláez. Es un espacio gigantesco, ahí caben varios monasterios de la época. Esto es una obra de principios del siglo XVII y en ese momento de la crisis del XVII aquí había demasiada ambición y pronto se vio que el proyecto era excesivo.
Pero como todavía no se ha entregado la obra, no puedo entrar en el análisis de este edificio, pero sí acabar con una referencia a que todos estos monasterios cistercienses de España y de Europa se asientan junto al agua, como cualquier poblamiento. Pero el agua tiene muchas bondades, pero también plantea problemas. Y aquí, en la excavación de Moreruela, hemos visto cuál era la solución. Es muy importante para mi estudio y para el estudio de la topografía monástica europea. ¿Cómo se solucionan los encharcamientos? Pasa al anterior, por favor. De los niveles freáticos. Esto es de abril del 2002, del 2023. Eran los mismos encharcamientos que yo vi en 1994. Niveles freáticos superficiales. ¿Y cómo se soluciona? La foto de abajo a la derecha. Se sobrelevan los suelos 1 metro. Y así se ve en esa puerta que primero pasaban los carros y después se hace una escalera para poder subir al piso realzado. Y al exterior, que son las 3 imágenes, incluso de blanco y negro, de 1933, se modifica el acceso por el sur. Se sobreleva todo el exterior del monasterio 1 metro, y esto es muy importante. Se hace una nueva escalera, con lo que el umbral deja de estar a ras de suelo de época medieval y pasa a estar a 4 metros en época moderna, con la nueva escalera exterior. Y esto es muy importante porque esto es una pista para la sobrelevación topográfica que tienen los monasterios españoles. Quizás tenga mucho que ver el invierno eterno, interminable del siglo XVII y sus lluvias, y tenga mucho que ver los proyectos de desecación de la Ilustración de la segunda mitad del siglo XVIII. Gracias. Se nos está yendo el tiempo, pero vamos bien. A continuación, ¿quién es? Luis Alberto. Es María Eugenia, ¿no? Vale. Luis Alberto Villanueva Martín y María Eugenia Delgado Arcio presentan una comunicación a la que les acompañan, pero no han venido, Fernando Ramos y Ana María Sandoval Rodríguez. Ana está por aquí, entonces. Bueno, y pertenecen a la empresa Antequem, ¿correcto? Antequem Arqueología y Medio Ambiente, con también una relación continuada con la provincia de Zamora, y nomás nos van a hablar del casetón de los moros en Palacios del Pan. Trabajos arqueológicos de excavación y de puesta en valor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias tanto a la organización como al Comité Científico, como a Hortensia por haber seleccionado este tema para poderoslo exponer. La verdad es que es un lugar, yo creo que emblemático, muy bonito, paradigmático, y que gracias a la intervención arqueológica hemos podido dar una interpretación quizá contraria a la que se venía viendo habitualmente, ¿vale? La intervención tiene 2 partes. Una es la que dirigió Fernando Muñoz, que formó parte de los comunicantes, y Francisco Marcos. Se realizó en el año 2020 y en ella se abordó un
una excavación de sondeos arqueológicos para tratar de solucionar una serie de cuestiones, de incógnitas, de interrogaciones que se planteaban en torno al edificio. Y la segunda fue en el año siguiente, en el año 2021, en el que ya vistos los resultados, que fueron realmente llamativos de esta primera fase y que nos dejaban muchas dudas respecto a la interpretación primitiva del edificio, que siempre se ha interpretado como una cisterna, se trató ya de hacer una excavación en extensión que conjugase dilucidar todas las incógnitas que planteaba el edificio y además realizar una puesta en valor con unas señalizaciones para que todo el mundo pudiese, señalizaciones direccionales y un cartel explicativo del edificio, ¿vale? El conocido como Casetón de los Moros está en la localidad de Palacios del Pan, está en la zona más occidental de la Tierra del Pan, a unos 14 kilómetros al noroeste de Zamora, a la orilla del Esla, actualmente del embalse de Ricoballo, en una zona adhesada y localizado en un paraje realmente muy llamativo. Yo la primera vez que estuve en el sitio fue en primavera, con las jaras en flor, pese a que el paisaje no es el que hubo en este momento, era un sitio realmente llamativo. O sea, es un lugar de una gran belleza. Está justo al inicio de una zona adhesada que en su día seguro que tuvo un arbolado mucho mayor que el que conserva en la actualidad, dominando un espacio muy amplio con el río que está muy encajado a las espaldas y en la que tenía, o sea, el acceso que se veía desde el este realmente era es un lugar muy llamativo, realmente bello, ¿vale? El yacimiento se conoce desde muy antiguo y ya está recogido en el testimonio arqueológico de la provincia de Zamora. Virgilio Sevillano habla de él, alude y menciona paredones de cal y canto con una altura de 1 metro, entre 1 metro y 1,5 metros, con unas medidas de 8,20 por 4,60 y muros de 0,65 metros con contrafuertes. Se recogen tégulas y ladrillos. Bernardo Calvo Brioso, en su libro de las mascaradas en Castilla y León, lo menciona y dice, y es viejo, literalmente, porque en sus inmediaciones se ubicó un pequeño bico o mansión romana, del que quedan algunos restos, conocidos como Casetón de los Moros. De él procedería una estela muy deteriorada, tanto por haber servido durante muchos años como poste kilométrico, como por estar hecha por pudinga muy vasta. Hace pocos años el ayuntamiento lo situó en una especie de monumento al que llega la mascarada, el libro habla de mascaradas, y delante del cual tiene lugar el desafío, que es un acto de la mascarada. Después se ha visto que probablemente no se trate de una estela, que se trate de otro tipo de inscripción que no está muy bien estudiada. ¿Pasa? ¿Pasa? Vale. Este es el estado que presentaba el casetón antes de la primera intervención, de la del año 2020. ¿Pasa? En ella se abordó la excavación de varios sondeos. Se hicieron 3 sondeos al sur del edificio. Ahí la orientación es la que veis, es este-oeste, y uno al interior. En ellos, en los sondeos del interior, ¿pasa? 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 Fenómeno.
Vale, en los sondeos de interior, uno de los hallazgos más significativos es que se encontraron restos óseos humanos en un contexto muy alterado, un contexto muy de piedras, rellenos, pizarras, fragmentos de tégulas, pero los restos humanos estaban descontextualizados. Y al exterior se vio que se vieron las cimentaciones del edificio, cómo se conformaban los contrafuertes. El edificio es de planta rectangular y tiene 3 contrafuertes solamente en el lado sur, en el lado norte no. Luego os explicaré por qué. ¿Pasa? Pasa. Vale. En el año 2021 se planteó una actuación que, bueno, la interpretación que se dio se continuó con la interpretación de que se trataba de un albergue, de un aljibe, perdonad. El casetón siempre ha sido considerado como un aljibe por similitud con otras construcciones de la época y del entorno. Lo que pasa es que con la excavación de sondeos ya se empezaron a plantear dudas al respecto. La aparición de restos óseos, la no documentación de un cierre por el este, el reconocimiento de que las agujas no estaban selladas, en fin, la no existencia de una traída de aguas y la duda de una salida de aguas, que parecía que no existía. Ya se planteó que, desde luego, no se trataba de un aljibe con conducciones. Luego, las cotas que tenía el edificio están muchísimo más altas que los arroyos colindantes, ¿vale? El casetón está en un espacio elevado que domina, o sea, a una cota mucho más alta que los arroyos que luego confluyen directamente al Esla. Entonces, ahí ya se empezaron a plantear dudas al respecto. En el año 2021 se abordó la intervención en área del edificio. En esta intervención en área se vio que, lo primero que se vio es que no tenía un cierre por el lado este. O sea, aquí estamos viéndolo desde el este. El edificio estaba conformado tenía 2 partes. Una estancia occidental de planta rectangular con unas dimensiones al interior de 4 metros de ancho y de 4 metros en dirección este-oeste y 3 metros en dirección norte-sur, y un edificio adosado o sea, ese edificio estaba construido con mortero de cal y canto encofrado, y en el que eran perfectamente visibles las agujas. Espera, vuelve, eso es. A este edificio de planta rectangular se le adosaba con una construcción de 2 simples muros muy bien cimentados, en las que resulta visible la zarpa de cimentación, un edificio de planta prácticamente cuadrada de 3 por 3 metros, ¿vale? La característica de este edificio es que simplemente eran 2 muros adosados que formaban como una pronaos, un atrio de acceso al edificio principal, a la estancia que nosotros hemos denominado A. En la cimentación de uno de los muros, en el sur, aparece una tumba expoliada en la que se reconocen los restos o sea, la reducción de 3 individuos adultos y un individuo infantil. A todo ello debemos sumar los restos óseos humanos que se hallaron en el interior de la estancia A. Vale, pasamos. Perfecto. Aquí estamos viendo la estancia A, ¿lo veis? Lo que se vio es que teníamos 2 niveles de suelo diferentes. Teníamos un nivel de suelo en la pronaos, en la estancia B, que es la que os definía anteriormente, y una cota un poco más baja, unos 90 centímetros más baja, en la estancia A.
se podía apreciar directamente sobre la roca, sobre los esquistos rocosos sobre los que se asienta se cimienta el edificio, o sea, un incipiente suelo, un suelo que para nada tenía que ver con una estructura hidráulica. En la excavación del interior no salieron restos de cal hidráulica, o sea, para nada había indicios de que se tratase de una cisterna. El contenido del interior de la estancia A estaba totalmente arrasado, muy alterado, con piedras mezcladas con zarzas, o sea, está alterado de muy antiguo. Se vieron restos constructivos, alguna tégula, alguna pizarra, algún fragmento de pizarra, muchas piedras tanto calizas como areniscas, y los restos óseos que los que salieron en la primera intervención. ¿Pasa? Vale. Aquí vemos una planta del edificio, ¿vale? Veis, vuelve para atrás. La estancia oriental, como veis, no tiene cierre y solo sirve como atrio de acceso a una nave principal con un ambiente en el que parece haber algo parecido a una cripta o a otro tipo de estructura. ¿Pasa? Vale, aquí podéis ver las secciones. ¿Pasa? Las secciones, eso es. Vale. Se realizó el correspondiente levantamiento fotogramétrico de toda la estructura y... ¿Pasa? Vale, el levantamiento en 3D. El casetón, como veis, los contrafuertes, que es lo que os explicaba anteriormente, está construido en una zona con una cierta pendiente. Está totalmente excavado en la roca arenisca, en los esquistos y pizarras. El lado norte no necesita protección porque le protege la propia pared en la que está cimentado, pero el lado sur necesita soportar los empujes de la bóveda de la cubierta. La nave principal estaba cubierta con una bóveda de cañón. Sin embargo, la parte del atrio estaría recubierta con un tejado al uso. Desconocemos en el cierre, probablemente tuviéramos una estructura de madera, que es la que... O sea, tenemos una estructura de madera, ¿vale? Todo la gran cantidad de tégulas que ha habido de época histórica probablemente tengan con el derrumbe del edificio. Claramente, ¿pasa? Se trata de un edificio, de un mausoleo, probablemente, un edificio de carácter cultural, en el que se ha enterrado un señor de alguna villa cercana. La interpretación que le hemos dado al casetón es la que veis. Esa es alguna de las posibilidades de cubierta. Bueno, la bóveda es clarísima y la cubierta del atrio pues, está sujeta a interpretación porque, o sea, podría ser de otra manera, ¿vale? Claramente era un lugar funerario en el que se entierra a una persona con su familia y sus allegados. Se usa posteriormente, o sea, posteriormente en época medieval, la tumba de Lajas de la entrada tiene clara tipología medieval, con lo cual su uso ha pervivido durante los años y está expoliado de muy antiguo. ¿Pasa? Tenemos algunos paralelos, no me voy a extender en ellos. Este es de Fávara, en Zaragoza. Y bueno, este es el cartel señalizador que ahora se puede ver al pie del yacimiento, en el que nos explica un poco y nos da la interpretación. ¿Pasa?
Cuando se remató la intervención para evitar abrasiones, se recubrió eje textil, se colocó una capa de áridos, y este es el estado final en el que nos encontramos actualmente el edificio. Muchas gracias. Beatriz. No. Nada. Hemos pedido la ultravioleta para así poner el sol. Muchas gracias. Nos has tenido en suspenso hasta el final. A continuación, en representación de un equipo en el que también están Rogelio Estrada García y el catedrático de la Universidad de Arqueología de la Universidad de Oviedo, José Abelino Gutiérrez González, Beatriz González Montes, de ese mismo Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, va a presentar la siguiente comunicación. Se da la circunstancia, además, de que Beatriz tiene una contratación postdoctoral a cargo de la Universidad de Génova para seguir investigando. El tema es apasionante porque enlaza con lo que nos ha contado Fernando Miguel, que es su pasión, que es la arqueología hidráulica en Villafáfila, la fuente abovedada de San Pedro y su entorno. A ver, sí. En primer lugar, muchas gracias a todos, al público por aguantar hasta esta hora tardía. Muchas gracias a la organización del Congreso por aceptar esta comunicación y también quiero extender mi felicitación a los organizadores de este Congreso, que yo creo que está saliendo de manera estupenda. Dicho lo cual, vamos a volver a viajar de nuevo a Villafáfila, que ya hemos visto una comunicación extraordinaria por la mañana. Nos ubicamos simplemente brevemente. Villafáfila se localiza aquí, donde pueden ver ustedes en el mapa, y concretamente nos vamos a ir a un lugar que se encuentra entre las localidades de Villafáfila y de Otero de Sariegos, actualmente despoblada. Donde ven ustedes el rectángulo rojo es donde se encuentra la fuente de San Pedro de Villafáfila. La verdad es que la zona, como ya nos adelantaron por la mañana, sobre todo por sus ricos recursos naturales, concretamente la sal, tanto de manera directa por su explotación como indirecta por la presencia de sodio en el suelo, que supone que hay unos pastos muy ricos, ha supuesto que hay una riqueza increíble de yacimientos en la zona. Nosotros simplemente nos vamos a remitir a los que de una manera u otra se han relacionado con la fuente abovedada de San Pedro. Claro, probablemente el más importante en relación a la fuente sea la villa romana de la fuente de San Pedro, con la que comparte nombre, y que ha sido uno de los motivos principales por los que tradicionalmente se ha asignado a la construcción a época romana, ¿no? La verdad es que esta villa romana ha generado una cantidad de materiales en los prados de los alrededores enorme. De hecho, ahora mismo, si fuéramos allí, nos encontraríamos con todo tipo de material cerámico, latericio, etcétera, en los alrededores. Por los mosaicos que aparecieron en la villa, o restos de mosaicos más bien, y algunas cerámicas, se ha datado en algún momento entre los siglos IV y V después de Cristo, como es común en este tipo de, construcciones romanas. Por otro lado, también se ha relacionado a la fuente con una hipotética calzada que pasaría junto a ella, probablemente para relacionarse con la villa de la Fuente de San Pedro, y que se bifurcaría en dos ramales, uno a Villárdiga y otro a Toro, y que pasaría por algún lugar de las cercanías o incluso por el puente de Villarrigo. La siguiente alusión que tenemos
Y la pongo aquí porque es muy interesante. Es un tesorillo visigodo que apareció en 1921 y, bueno, algunos autores han dicho que había aparecido en el entorno de la fuente de San Pedro e incluso otros que dentro de la fuente, ¿no? Aunque parece ser una teoría bastante descartada. Por último, quisiera mencionar, aunque luego me pararé un poco más en ello, la relación de esta fuente con un asentamiento, San Pedro de Otero primero y San Pedro del Yermo después tras su despoblación. A ver. Vale. Claro, lo que pasa es que antes de hablar de la fuente de San Pedro tenemos que hablar un poco de este tipo de estructuras hidráulicas a las que pertenece, ¿no? Estamos hablando de las fuentes abovedadas con depósito que se encuentran por toda España, básicamente. Yo he querido traer ejemplos de Castilla y León y de Portugal. ¿Cuál era el problema con este tipo de construcciones? Bueno, pues el principal problema es que nunca habían sido estudiadas desde una perspectiva global. Teníamos algunas monografías, de hecho Zamora es afortunada por contar con dos muy buenas y muy interesantes, como son la de Esparza y su equipo y la de Otero Toral. Pero fuera de eso no teníamos grandes estudios ni tampoco teníamos dataciones radiocarbónicas, ¿no? Que ese fue uno de los objetivos de mi tesis doctoral. Simplemente para que se hagan una idea, en esta diapositiva podemos ver los tres modelos de fuente abovedada existente, ¿no? Aquellas que cuentan con una cubierta en doble vertiente, aquellas que cuentan con unos estribos laterales, como la de Matellanes, o aquellas que simplemente llevaban el extrados al aire. Bueno, el principal problema, como les decía, ha sido tradicionalmente su datación, considerada como romana. Y sin más dilación, ahora sí, vamos a la fuente de San Pedro de Villafáfila, que la tienen ustedes aquí en la pantalla, y su mayor peculiaridad es la gran profundidad de su depósito. Habitualmente los depósitos de las fuentes abovedadas suelen tener unas profundidades en torno al 1,5 metros o los 2 metros, más bien cercanas al 1,5 metros, pero en el caso de Villafáfila baja hasta los 3 metros. Esto supuso, como luego veremos, una complicación considerable para el proceso de excavación. En todo caso, llegó el momento de elegir en qué lugar íbamos a realizar la intervención. Como se puede ver en las imágenes, las zonas laterales y la zona delantera parece que han sufrido más alteraciones, con lo cual decidimos practicar un sondeo en la parte trasera, ¿no? Que aquí pueden ver ustedes en la pantalla. Desde un punto de vista morfológico, ya vimos una cosa curiosa en este sondeo, y es que si bien el depósito de la fuente es cuadrangular, al interior cuenta con este murete de contención en media luna en su zona trasera, probablemente con el fin de proteger a este depósito de los empujes, ¿no? Sí que, claro, la profundidad del sondeo fue un desafío, pero no solo eso, sino también que yo cándidamente pensaba que el depósito estaría impermeabilizado. No fue así y se nos inundó el sondeo, con lo cual hubo que vaciar el depósito con una bomba de agua y fue bastante complicado. Les enseño aquí la estratigrafía para que se hagan ustedes una idea. Bien, ¿qué ocurrió con los materiales arqueológicos? Claro, como les adelantaba anteriormente, toda la zona está llena de todo tipo de materiales arqueológicos. Esto habría sido así cuando construyeron también la fuente de San Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando removieron la tierra para cavar, para construir el depósito, todos estos materiales se encuentran por la estratigrafía completa de la fuente, ¿no? Tenemos desde cerámicas de la Edad del Hierro, arriba a la izquierda, hasta terra sigilata, latericio romano, tégulas, a cerámicas ya más modernas, ya medievales, ya bajo medievales. Y, de hecho, quiero que se fijen especialmente en la de la esquina inferior derecha, por lo que veremos posteriormente. ¿Qué descubrimos con respecto al abastecimiento de agua y el manantial? Lo cierto es que, aunque vaciamos el depósito, no pudimos encontrar la entrada de agua. Y esto da una idea de lo difícil que es muchas veces encontrar la entrada de agua en las fuentes abovedadas. Por los que nos comentaron los vecinos, el agua entra por una abertura muy pequeña en uno de los laterales. No obstante, lo que sí que pudimos descubrir es a qué obedece la profundidad del depósito de la fuente de San Pedro. Y esto se debe a que, si bien el agua es de una calidad bastante buena, como pueden ver ustedes en las mediciones, el caudal del manantial es muy pequeño. Esto quiere decir que una vez vaciado el depósito precisa casi 24 horas para volver a llenarse. Claro,
con ello explicaríamos por qué necesitan almacenar una cantidad de agua tan grande. Para que se hagan una idea, en otra fuente abovedada que excavamos, el depósito únicamente medía 1,5 metros de profundidad, pero se llenaba en prácticamente media hora. Con lo cual, esa es otra de las conclusiones a las que llegamos en la excavación. Pero ya pasando a lo importante, que es la datación, realizamos varios análisis. El primero de ellos fue un carbono 14 sobre una de las maderas de la zanja de cimentación del depósito, que nos arrojó una cronología entre el año 1485 y 1650. Una horquilla bastante amplia que, no obstante, pudimos corregir con una OSL que realizamos en el mortero de la cimentación de la fuente, que ya nos arrojó unas fechas que podemos cruzar con las anteriores, 1306-1526. Por si nos quedaba alguna duda sobre esta datación, tenemos los materiales arqueológicos de la zanja de cimentación. Es cierto que había materiales romanos, pero también había materiales de estas cronologías y, como es obvio, nos quedamos con el material más moderno que aparece en esta zanja de cimentación. Por último, tenemos una referencia documental a la fuente de Villafáfila, concretamente a una de sus limpiezas, en el año 1577. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos una cronología final para la estructura entre 1485 y 1526, descartando totalmente que su construcción sea romana. Claro, esto va en la línea de todas las dataciones y todos los documentos que conseguí durante mi tesis doctoral, que parece que apuntalan esta teoría, ¿verdad? Tenemos también la datación en la fuente de Valdalcón y tenemos todas estas construcciones que aparecen en la documentación, bien sea por algún proceso de limpieza o bien sea directamente por su construcción. Claro, entonces tenemos que pensar a qué obedece esto, ¿no? ¿Qué son las fuentes abovedadas y por qué se están construyendo? Estas cronologías, junto con la propia morfología de las fuentes, porque aunque la de San Pedro no se vea, cuenta con un abrevadero en la parte delantera, igual que en la mayor parte de ellas contaban con un abrevadero, va muy unida a la expansión ganadera de la Baja Edad Media que se está produciendo en buena parte de la península ibérica. Y además, curiosamente, va también unida a la emergencia de una nueva institución, no nueva, pero una institución que sí que cada vez va tomando mayor poder y quedándose con ciertas cotas de poder que anteriormente pertenecían a las élites tradicionales, ¿no? Estoy hablando de los concejos, que son los que en la mayor parte de los casos están promoviendo, construyendo y limpiando este tipo de fuentes abovedadas, ¿no? Con lo cual nos encontramos con un escenario muy diferente al que tradicionalmente se ha asociado a estas estructuras. Ya para concluir, ¿no? ¿Qué podemos sacar de esta intervención arqueológica y del resto de estudios? Bueno, pues la primera es el descarte de la inscripción de la fuente de San Pedro a época romana y, desde luego, su hipotético vínculo con la villa, que bueno, pues están demasiado alejados en el tiempo. Lo mismo se debe, en mi opinión, pensar, en mi opinión, del resto de fuentes abovedadas con depósito, que yo creo que se van siempre a estas cronologías. Asimismo, antes adelantaba la existencia de San Pedro de Otero, que es un poblado del que tenemos noticias a partir del siglo XII, creo, en la documentación, pero que, conforme avanza el tiempo, cada vez son bueno, pues más parcas las noticias y sabemos que se despuebla totalmente en 1498, aunque anteriormente ya llevaba un proceso de decadencia bastante acentuado. Probablemente ya tenía una población muy residual, con lo cual yo considero bastante poco probable que un núcleo tan pequeño y en un momento de despoblación esté construyendo esta fuente abovedada, con lo cual, en mi opinión, tampoco está relacionada con este lugar, ¿no? No obstante, quiero que nos quedemos con el término San Pedro del Yermo porque vamos a ahondar un poquito en ese tema. Asimismo, otra conclusión es la que ya les he contado, la escenificación del poder de los concejos, que están asumiendo poder sobre un recurso tan fundamental como el agua y utilizando las fuentes abovedadas como un elemento de prestigio, unido a, como he dicho, el auge de la ganadería bajomedieval y moderna. Y, por otro lado, y aquí volvemos a recuperar el término San Pedro del Yermo, muchas veces estas fuentes nos están funcionando como marcadores del cambio en los usos de paisaje. ¿Qué quiero decir con esto? Quien conozca Villafáfila en la actualidad y su término sabrá que es una zona que está llena de campos de cultivo.
Bien, la fuente de San Pedro nos indica que eso no era así en la Baja Edad Media. No solo la fuente de San Pedro, sino también la propia toponimia de San Pedro del Yermo. Según algunos autores, el término yermo no solo se refiere a un lugar despoblado, sino también a un lugar en el que no hay cultivos. Con lo cual, estas fuentes en muchas ocasiones también nos están marcando antiguos usos del paisaje que en la actualidad se encuentran perdidos. Por último, la excavación, asimismo, también nos ha evidenciado que la fuente de Biafáfila pertenece al modelo del que les hablaba anteriormente, de aquellas construcciones que llevaban el extrados al aire, no tenían estribos laterales y no tenían una cubierta a doble vertiente, que de hecho es uno de los pocos modelos de los que tenemos una representación histórica, concretamente en el libro de las Fortalezas de Duarte de Armas, donde representa este tipo de fuentes. Y por último, yo simplemente quiero hacer una llamada de atención sobre la importancia del patrimonio rural, ejemplificado por estas fuentes, ¿no? Un patrimonio rural al que muchas veces no prestamos mucha atención y que puede esconder los secretos de procesos como este auge de la ganadería, que si bien tenemos muy presente en la documentación, tenemos muy pocas huellas arqueológicas de él, con lo cual yo creo que es una riqueza de la que tenemos que valernos y sobre la que además la provincia de Zamora es sumamente rica porque está llena de este tipo de fuentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Invito a una breve oportunidad de preguntas porque tenemos conferencia a las 8. Yo creo que para que no se muevan los participantes, si hay alguna pregunta, vamos pasando el micrófono y así no perdemos tiempo. ¿Hay alguna pregunta para los comunicantes de este bloque? No. Al fondo, ahí. Sí, son dos preguntas. Una es relativa a qué medidas hay para el cuidado y la guarda de los yacimientos arqueológicos de una etapa a otra. Y en segundo lugar, en relación con las fuentes, y ahora hablo un poco de memoria, creo que en un municipio de la provincia de Salamanca, que creo que recordar que se llama Calzada de Valdunciel, hay una fuente que creo que allí dicen que es de origen romano. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Sobre la primera pregunta, yo no tengo nada que decir. No sé si he entendido bien la pregunta, la primera parte de la pregunta. Sí, era si los yacimientos arqueológicos, me supongo que tendrán algunas medidas para su guardia y custodia mientras van de un año a otro a hacer, digamos, excavaciones o a seguir el estudio de los mismos. Eso es lo que yo quería saber. ¿Qué cuidado hay para que no haya desperfectos, para que no haya robos, para que no haya destrozos, etcétera, etcétera? Además de la Guardia Civil, no sé si... Sí, vamos a ver. En la provincia de Zamora hay cuantificados en torno a 3.000 yacimientos arqueológicos. Pongamos que podemos recordar bastantes. De este número, yacimientos arqueológicos, propiedad de la Junta, hay 3. El resto, digamos que, salvo a estos hay que añadirle otro más, que tiene guarda del yacimiento, y el resto, digamos, que se mantienen sin ningún tipo de vigilancia. La intervención en cualquier yacimiento está regulada por la Ley de Patrimonio y el decreto que le desarrolla, y cualquier actividad que se haga sin permiso oficial se considera una excavación de carácter clandestino. La forma de proteger estos yacimientos ahora mismo, después de la legislación más moderna, radica y reside en la redacción y elaboración, sobre todo, de los catálogos de bienes protegidos que están asociados a las normativas urbanísticas.
Es decir, que aquí tenemos una cierta garantía proteccionista, pero lo que no tenemos, desde luego, es elementos materiales como para llevar a cabo una protección global de cada uno de los yacimientos que tenemos en nuestros términos municipales. No sé si le ha contestado algo. Sí, sí, perfectamente. Muchísimas gracias. No sé si se oye. Sí, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, sí, la conozco, la Fuente Buena de la Calzada de Valdunciel, también conocida como Fuente Romana. Bueno, lo de llamar romano a cualquier cosa que se considere antigua es algo muy común en todos los pueblos de España. Con estas fuentes ocurre, y de hecho ha sido una de las causas que ha despistado muchas veces a los investigadores, pero simplemente, bueno, pues es una cuestión toponímica, ¿no? Llamar la fuente romana, la fuente vieja, a toda fuente de una cronología que se desconoce. La toponimia es muy interesante, pero también es muy peligrosa muchas veces por este tipo de cosas. Al final, realmente, bueno, pues habría que mirar cada caso y habría que excavar y datar cada fuente para tener una certeza absoluta. Si no, bueno, nunca lo sabremos realmente. Bueno, si les parece, para que tengan un momento de descanso, paramos aquí y volvemos a las 8.